Antonio Vivaldi, el cura rojo. Vivaldi nació en Italia. ¿Sabes dónde está ese país? Si estás en tu casa, en el internet o traes tu libro de geografía, busca el continente europeo. Tiene una forma muy chistosa. Parece una larga bota que se extiende sobre el mar. ¿Ya la vistes? Italia es famosa por sus pizzas y sus panes redondos y planos, con carnes frías bañadas con salsa de jitomate. Pero en la época de Vivaldi, las pizzas no existían, al menos no como las conocemos ahora, ya que el jitomate con que se hace esa sabrosa salsa solamente se cultivaba en México y Colón todavía no descubría ese nuevo mundo. Por eso los italianos no sabían que existía ese fruto redondo, tan sabroso y bueno. Vivaldi nació en Venecia, ahí en esa parte que Italia se une con Europa. Venecia es una ciudad muy diferente a otras, porque sus calles no son como las conocemos. Ahí la mayoría son canales de agua salada y que las casas y edificios están rodeados de agua, ya que Venecia fue construida sobre las pequeñas islas que forman el mar al entrar la tierra. Es una ciudad que no se parece a ninguna otra. En aquella época se decía que Venecia era la reina del mar y vivía en ella gente muy rica a que le gustaba la música y que eran muy presumidos y quisieron tener una ciudad tan bella que dejara con la boca abierta de admiración a los que la visitaran. Y lo lograron. Venecia es una de las ciudades más hermosas del mundo. Vivaldi creció rodeado de música. Su papá era comerciante y además sabía tocar el violín. Así que enseñó al pequeño Antonio cómo usar ese instrumento para pintar con música la belleza del mundo en que vivían. Habría que enseñarle algo de provecho, Malcanzoni, exclamaba la mamá. Con el violín habría de ganarse la vida. El bueno de su padre observaba a su hijo Antonio, tan diferente a sus dos hermanos. Pobrecito, se veían tan desgarbados. Desde pequeño tenía una enfermedad llamada asma, que le impedía respirar bien y era demasiado delgado. Y para el colmo, tenía el cabello pelirrojo, casi naranja. Ya te imaginarás las burlas que le jugaban sus amigos. Era frecuente que le gritaran: ¡Ey tú, cabeza de cerillo! Porque siendo largo y flaco y con el pelo rojo, parecía un enorme cerillo o una antorcha encendida. Si hubiera vivido en México, le dirían que se peinaba con mole. Otras veces no faltaba quien le echara un tarro de agua en el pelo diciéndole: ¡Cuidado, se te está quemando la cabeza! En aquella época, las familias que no pertenecían a la nobleza tenían pocas posibilidades para que sus hijos hicieran una carrera. O se volvían soldados o se volvían sacerdotes. Como el pequeño Antonio no iba a resistir la dura vida del cuartel, su padre lo llevó al seminario para que fuera sacerdote y estudiara música más profundamente. El muchacho era feliz, le gustaba descubrir la música que se escondía en los sonidos del mundo que lo rodeaban, el ritmo de las pequeñas olas que chocaban contra los cimientos de los palacios o contra las góndolas que iban y venían sobre los canales. Pronto pudo tocar el violín en forma insuperable. Seguramente sabes que el violín es un instrumento difícil de tocar, ya que se necesita gran habilidad para hacer que el arco con el que se hacen vibrar sus cuatro cuerdas suene de forma bella. El violín forma parte de una enorme familia de instrumentos que se conoce como familia de las cuerdas. Es pequeño y tiene una voz aguda, y por eso siempre se gustó jugar los sonidos que producen llenándolos con una enorme cantidad de adornos musicales, como si el trino de los pájaros se hubiera enredado entre sus cuerdas. A esos juegos de notas se le llama ornamentación, y la música de la época que vivió Vivaldi está llena de ellas, ya que era una época en que se le conoce como el barroco, en donde la ornamentación estaba en todo, inclusive en la música y en la arquitectura. Los hermanos mayores del violín tienen una voz grave, son más serios como las personas mayores de las familias.
El principal de todos ellos es el que nacieron los otros miembros de la familia. Se llama viola y ahora se le conoce como violonchelo. Es grande, alto y hay que apoyarlo en el suelo para tocarlo. Su voz es seria y melodiosa. Entre el violín pequeño de voz aguda y el violonchelo grande y de voz grave hay otro que es de tamaño intermedio y este conservó el nombre de viola en recuerdo del miembro principal de la familia que sirvió de modelo para los otros. Existen otros más grandes al que hay que tocar. Estando de pie se le llama contrabajo y tiene una voz profunda como de gigante. De esta manera se tuvieron instrumentos de cuerda que producían toda la variedad de las voces humanas, de las más gruesas hasta las más agudas. Cuando se hacen tocar dos violines, una viola y un violonchelo, se tiene un cuarteto de cuerdas y se hacen tocar varios de cada uno de ellos. De los instrumentos musicales se tiene una orquesta. Pero Vivaldi no solamente dominaba el arte del violín, sino de la composición, sino que también podía pintar con música esa ciudad maravillosa, llena de sol, mar y alegría de vivir. Además de Venecia, se había convertido ya en una de las ciudades musicales más importantes de Europa. Cuentan los viajeros que no había lugar sin música, durante el día o por la noche en toda Venecia. Cuando el aire se llenaba con el sonido de serenatas que se ofrecían en todos los rincones. Había en Venecia 4 conservatorios en la que recibían clases de música jovencitas huérfanas. Vivaldi fue maestro en una de ellas y tenía mucho trabajo, ya que además de enseñarles a las señoritas cómo tocar todos los instrumentos, tenía que componer la música que se entrenaba en los conciertos del conservatorio, todos los fines de semana. Así que Vivaldi tuvo que pensar nuevas melodías a todas horas del día y de noche. Su fama era tan grande que la gente lo llamaba cariñosamente el cura rojo. A pesar de vestirse con una larga sotana negra, seguía llamando la atención su abundante cabellera roja. Se dice que una vez que oficiaba misa, le vino a la cabeza una melodía, así que se le olvidó de lo que estaba haciendo, abandonó el altar, corrió a la sacristía para anotarlo antes de que se le olvidara. Eso claro que no le gustó a sus superiores, hasta pensaron en despedirlo. ¿Y quién seguirá escribiendo música tan hermosa como la de Vivaldi?, lo defendió uno de los directores. Cierto, cierto, cualquier cura puede decir misa, pero no todos los que dicen misa pueden escribir música tan bonita como la de Vivaldi. Así que se le permitió emplear su tiempo en el conservatorio y poder escribir toda la música maravillosa que le venía a la cabeza, cantando a la vida y dando alegría a los que lo escuchaban, ya se tratara de alabar a Dios o solamente pintar la belleza del mundo que lo rodeaba. Cada domingo la gente llenaba el oratorio del conservatorio en donde trabajaba este cura rojo para escuchar la música que acababan de componer y volvían entusiasmados la semana siguiente, admirando la imaginación inagotable de Vivaldi. Como no se podía aplaudir, ya que los conciertos se realizaban dentro de un templo, la gente inventó una forma para mostrar la admiración que sentían por Vivaldi. Cuando acababa una obra, tosían, se sonaban ruidosamente la nariz y frotaban los zapatos en el piso. Así, haciendo ruido, dejaban ver lo contento que estaban con lo que habían escuchado. ¿Te imaginas el escándalo que armaron en la iglesia con el ruido que hacían? Vivaldi escribió 4 conciertos que lo hicieron famoso en toda Europa. Hoy se siguen escuchando y se trata de la descripción musical de las 4 estaciones: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La música no necesita palabras. Combinando melodías, la música expresa todos los sentimientos del ser humano. Los músicos de todas las épocas han podido comunicarse con todos los hombres sin importar en la época en que vivieron. Siempre han sabido que al momento en que alguien escuche atentamente sus composiciones, van a compartir con ellos
sus mayores alegrías o sus más profundas tristezas, y van a entender la forma que tenían que ver el mundo y por el gozo de vivir.